Está José Simonella, contador, expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y una persona muy conocedora del tema y que ya tiene una historia a sus espaldas como para decir, como nosotros, esto ya también lo hemos pasado, aún con las características que tenga cada momento. ¿Cómo está, José? Un gusto saludarlo. Buen día. Buen día, Rebeca. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos en un día en que todo el mundo está con teléfono cerrado, José, porque pareciera que bueno, la incertidumbre es grande y nadie explica por qué este salto, 2 pesos en media hora que empezaron las cotizaciones, empezó la venta de dólares en Argentina. Claramente, digamos, la incertidumbre, como bien dice, está exacerbada por una Argentina que no logra contener la inflación, por una Argentina que no logra todavía definir quiénes van a ser sus candidatos en la elección próxima, por una Argentina donde esos candidatos, posibles candidatos, no han dicho cuál va a ser su posición frente a los grandes desafíos que tenemos los argentinos. Uno de ellos es el acuerdo del Fondo Monetario, el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado el honrar las deudas que venzan después del 2019, es decir, en 2020 y 2021. Esto que al principio los analistas de mercado lo consideraban una situación conflictiva, sí. Ganaba un candidato, ahora me parece que la preocupación es si incluso siendo reelecto el actual presidente, estos compromisos se van a cumplir o los argentinos vamos a ser capaces de cumplirlo, ¿no? Así que me parece que el panorama de esta semana, a partir del jueves pasado, que fue el jueves negro en Wall Street, donde los papeles argentinos cayeron muy fuerte, ayer volvieron a caer, ha generado una preocupación de todos los tenedores de papeles argentinos. José, ¿quién está hoy moviendo el dólar? Porque decíamos, no es el chiquitaje, no es la gente de la calle, seguramente son operaciones que se hacen en el mercado de Buenos Aires. ¿Quién es el que mueve hoy el amperímetro de semejante salto? Lo que pasa, Alfredo, que no hay un crecimiento muy importante de la demanda de dólares, no es como la anterior corrida, digamos, de la del año pasado, donde todo el mundo quería dolarizarse. Acá, hay un grupo que aún no se ha dolarizado, y frente a esta incertidumbre, un grupo, de ahorristas y de inversores, y frente a esta incertidumbre, decide desprenderse de los papeles que tenga, tanto acciones como títulos, y refugiarse en el dólar, sean inversores locales, sean inversores foráneos. El tema es que no hay oferta de dólares. Es decir, recordemos que en realidad, a ver, José, la oferta 60 millones por día. Pero la oferta de hoy es la que va a ser más alta de todo el año, porque están liquidando los exportadores la cosecha. Paralelamente el gobierno, a través del Banco Central, con plata del fondo, comenzó a vender los 60 millones. O sea, más oferta de la que hay hoy de dólares no va a haber. Así que es muy difícil. Lo que pasa, Alfredo, que cuando en un momento como de tanta volatilidad como el exportador espera un rato más y gana un poco más. Entonces, especula cuando con la otro perspectiva precio. es que el dólar aumente, el único que te queda haciendo oferta de dólares es el Estado. Y el Banco Central, le recordemos a la gente, no puede intervenir por el compromiso que tiene, no porque no tenga reserva, porque reserva tiene. Lo que no puede intervenir es por el compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que le dijo, yo te presto plata, dólares, pero para que honre las deudas, no para que, mantengas el precio del dólar de manera artificial o bajo, ¿no? Ahora, José, entonces el Banco Central no puede vender dólares hasta que el dólar no llegue a 51,50. Y eso algunos especuladores dicen, bueno, pues entonces vayamos a demandar dólares, porque lo que vamos a lograr es que ese precio del dólar en esta coyuntura, con esta volatilidad, aumente y el dólar pueda generar, una ganancia momentánea, ¿no es cierto? Ahora, usted decía, José, al comienzo que los inversores en Wall Street, en los Estados Unidos, los grandes inversores, ya ni siquiera confían en que aún reelecto Macri pueda cumplir con sus compromisos internacionales. Pero, ¿qué cambió en los últimos días para que aún en el hipotético escenario de un Macri nuevamente presidente ahora desconfíen de que pueda pagar? ¿Qué es lo que notaron los inversores? Porque lo del factor Cristina, todos lo dicen, bueno, es un factor que uno podría llegar a entender. Pero este factor que usted introduce es nuevo. Ahora dudan de que hasta el propio Macri pueda pagar. ¿Qué cambió en la política económica como para que los inversores que antes confiaban ya no confíen?
Digo, ¿qué cambio? Cambio que el gobierno, con la praxis que ha decidido para enfrentar la problemática de la inflación, no le da resultado. Con la praxis que ha decidido para contener la inflación, ha generado una restricción monetaria tan fuerte que elevó la tasa de manera muy grande, haciéndola insostenible para la economía real, con un perjuicio en la economía real muy profundo, con una crisis en la economía real que ya lleva un año, con una caída del nivel de actividad que a muchas pymes y empresas grandes incluso se le hace insostenible. Claro está que la expectativa de que el sector agropecuario, de la mano del sector agropecuario lo recuperemos, esa todavía está. La expectativa de que la economía real recupere de la mano del sector agropecuario está. La duda es si alcanza. Claro. Y si alcanza, digamos, para el corto plazo. Acá no se discute la viabilidad productiva argentina en el largo plazo. Lo que pasa es que estos procesos son conflictivos, se exacerban por los especuladores. Donde los especuladores, además, en estos espacios ganan dinero. Entonces, digo, uno tiene que tener en cuenta, cuando un país lo corren, todos terminan corriendo por miedo a quedarse último. Bueno, vamos a las herramientas. Usted dice, está bien, están especulando y es lógico, entendible desde esa perspectiva. Vamos a las herramientas que tiene hoy el gobierno, el Banco Central, para salir a frenar esto ya, de manera inmediata. De vuelta tasa, ¿por dónde se va? ¿Por qué camino? No, yo creo que el efecto tasa ya no da resultado. Por lo que usted siga aumentando la tasa, digamos, ya el inversor no quiere tener peso de factura. Uno lo que le tiene que dar es credibilidad. Por eso que le decíamos que estas medidas que sacó el gobierno la semana pasada, tendiente a recuperar un poco el consumo, no alcanzaban ni era solamente un paliativo. Y lejos de jugar a favor, le termina jugando en contra. Porque lo que dice un inversor del exterior, nosotros porque nos hemos criado en esta situación, recién decía Rebeca, ya tenemos varios años, ya hemos visto varias crisis como esta, pero el inversor extranjero, la persona que tiene posibilidad de invertir en otro lado, no se queda tranquilo con un gobierno que frente a una inflación de 4,7 logra, digamos, correr precio de 64 productos, donde en esa mesa están sentados algunos empresarios, y no todos los empresarios, donde no están sentados los sindicatos, donde no está sentada la oposición. Acá hay que pedirle también compromiso a los sindicatos y a la oposición, más allá de los intereses políticos que puedan tener unos y otros. Me parece que está en juego la tranquilidad de los argentinos. ¿Usted cree que Macri debería, en esta instancia, hacer un llamado amplio para tratar de afrontar la situación? Yo creo que sí, y debería hacer un consenso y un acuerdo de precios y salario, que ahora viene todo el debate de las paritarias. Y va a ser momentos muy conflictivos, porque es cierto que los trabajadores tienen que recuperar el salario perdido, que fue mucho, porque la inflación erosionó los salarios, pero también es cierto que hay muchas empresas que no lo van a poder afrontar. Entonces digo, el desafío que viene ahora es muy grande, entonces me parece que debiera ser algo un poco más generoso de parte de la oposición, un poco más abierto de parte del gobierno y un poco más desinteresado de parte de los distintos sectores, donde todos pongamos un poco, porque de lo contrario, y el sector financiero tiene que estar incluido en esa mesa, porque ha sido el gran ganador hasta ahora el sector financiero, cobrando 68% de tasa y pagando 45% por plazo fijo. José, no sería, se lo pregunto, no es una afirmación, pero ¿no sería también necesario, usted habló de la oposición, de que en un año electoral y cuando todavía falta tantísimo para agosto y ni hablar de octubre, no sería necesario una especie de gesto, más allá de que a la oposición todavía no mostrar las cartas le sigue funcionando por lo mal que le va al gobierno, no sería un gesto, al menos aparecer, ya sea Labaña definir si es candidato, Cristina definir si es candidato, y tirar alguna señal respecto de qué harían con el principal problema que tenemos, que es la deuda? No le quepa la menor duda. El principal problema que tenemos acá es político, digamos. El inversor, no lo sabemos los argentinos, que de nuevo lo hemos criado acá, qué piensan hacer. Imagínate un inversor que no le interesa estar en Argentina porque puede irse a otra cantidad de países con su dinero. Entonces les digo, es lo que estás planteando, pero es de una sensatez total. Nosotros
nosotros necesitamos que los candidatos digan quiénes quieren ser y digan qué quieren hacer con el punto más sensible. Y dejemos de estar especulando si mejoro 3 puntos en la encuesta o no, porque nos va a complicar a todos los argentinos. La caída siempre es muy rápida y las recuperaciones son muy lentas. Y en estas crisis, no, digamos, en las crisis por el lado financiero, por el lado, digamos, de la economía monetaria, se producen de manera muy rápida, generan licuación de los ahorros de la gente muy importante y generan también, digamos, aumento, digamos, erosión de los ingresos de la familia y aumento de la inflación, todo lo cual es una máquina de generar pobre y de destruir ahorros de los argentinos. La pregunta que siempre ronda en estos casos, José, es si se viene un corralito, como tantas veces se habla. ¿Usted cómo lo ve el tema? No, yo creo que no, corralito no, porque acá no hay un problema de liquidez. Los bancos les sobra. Mire, para que usted se dé una idea, en la crisis del campo los bancos tenían 25% de liquidez. Es lo que les sobraba por sobre los préstamos, la relación de préstamos y de depósitos, para hacerle fácil a la gente. Hoy tienen 60% de liquidez. El tema es que ese 60% de liquidez está prestada todo en el Banco Central. Era todo en la ELIC o en letras del Tesoro que rinden tasas exorbitantes, donde el sector privado no puede competirle porque no las puede pagar. Entonces lo que hace el sector público, en este caso, y este creo que es el gran error del presidente del Banco Central, querer mantener el tipo de cambio con tasa de interés, lo que ha hecho es generar un perjuicio muy grande al financiamiento del consumo y de la inversión. Con estas tasas no se puede financiar ni consumo ni inversión, y en un país que depende del mercado interno, con una inflación que erosiona los salarios, el consumo se ha desplomado, y esto lo sienten no solamente las familias que no alcanzan a comprar la canasta familiar, sino fundamentalmente las empresas que lamentablemente en Argentina, por años de diseño de su política económica, está mirada solo o fundamentalmente al mercado interno. Entonces se exporta muy poco, con lo cual si mejora el tipo de cambio, la realidad se la mejora a una pequeña cantidad de empresas y en una pequeña proporción de lo que producen, pero el mercado interno lo terminás erosionando de tal forma que dejas a muchas empresas que no sean más viables. Entonces, digo, acá hay que pedirle de nuevo que se sienten todos en una mesa. Cuando digo todo, el sector financiero, los industriales, los comerciantes, los sindicatos, la oposición y el gobierno, a tratar de hacer algunos consensos básicos, un consenso mínimo, que nos permitan darnos una senda hasta por lo menos las elecciones. Y está muy buena la idea esta que planteaba recién ahí tu colega, que presenten los candidatos y digan qué piensan hacer. Muestren las cartas. Eso me parece que va a ayudar a quitarle volatilidad y preocupación a los políticos al inversor. Te agradezco mucho, José, la atención. Ha sido muy amable con nosotros.